¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la segunda mesa del ciclo por los 25 años, por el 25º aniversario luctuoso de Octavio Paz. Y hoy estamos en la mesa 2, titulada Dos relecturas de Blanco y el surrealismo en la poesía de Paz. Y quiero presentarle a nuestros ponentes de hoy, que son Elizabeth Rojas Amperio, Humberto Acevedo y Luis Tiscareño. Y bueno, creo que la mesa de hoy es muy interesante porque va a tocar temas relacionados con, bueno, no sé si probablemente una de las etapas de Paz más llamativas, ¿no? Al menos es también la que a mí me gusta más, que es toda esta etapa que tiene que ver con su estancia en la India, con este libro de Ladera Este y con toda una perspectiva relacionada pues con el hinduismo y con una visión distinta probablemente a lo que Octavio Paz había vivido hasta ese momento, y además todo eso combinado con una estética del surrealismo. Entonces, bueno, justo esta mesa va a tocar esas líneas. Y bueno, hoy tenemos a un ponente que es Humberto Acevedo Cortés. Voy a leer la sinopsis de él. Y bueno, antes de eso quisiera invitarlos a que quienes nos estén acompañando, ya sea en el canal de YouTube o en el canal de Facebook, por favor registren sus datos para que nosotros podamos enviarles posteriormente su constancia de participación y para que puedan seguir recibiendo información sobre los eventos que se organizan en el Departamento de Cultura. Bueno, Humberto Acevedo Cortés nació en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Cursó estudios en dramaturgia, artes escénicas con especialidad en la estética, el arte y el lenguaje escénico en el Centro Nacional de Arte CENAR, donde obtuvo su grado de profesor para nivel bachillerato de 1972 a 1975. Cursó el diplomado de dramaturgia impartido por el maestro Juan Tovar en el Teatro Santa Catarina de la Universidad Nacional Autónoma de México de febrero a octubre de 1983. Estuvo en proceso de ordenación en la Orden Budista Tiratna, Ciudad de México, 2007 a 2011. Entre sus actividades docentes destacan los cursos impartidos en el módulo de literatura, en el programa de actividades artísticas y culturales en apoyo a la educación primaria, PACAEP, CEP Cultura, CONACULTA, de 1985 al 2000. Asimismo, impartió cursos de literatura en el módulo Las Artes en el Aula, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, y es fundador y director de la Orquídea Errante Editores desde el 2008. Es miembro del Festival de Arte y Poesía Mexicana, es autor de 4 libros, entre los que sobresalen los libros de poesía La Luz en Paz, La Edad de la Mañana, Rumor de Todas Partes, que es un poemario colectivo, así como de artículos publicados en revistas de arte y literatura. Ha sido expositor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Bienvenido, Humberto Acevedo, y él nos va a compartir una ponencia titulada Los simbolismos del budismo tántrico en el poema blanco. Muchas gracias, maestra Jocelyn Martínez Elizalde. Quiero primeramente agradecer la invitación para compartir esta conmemoración del 25 aniversario luctuoso de Octavio Paz, 25 años sin paz. Y quisiera comentar que me gustó mucho el título, La Otra Orilla, que es una metáfora que encontramos en el Majjhima Nikaya del Buda. El Buda siempre nos dijo que pues estábamos en un río mundano que se llamaba el Samsara y que había una balsa que se llamaba el Dharma que nos iba a cruzar a la otra orilla donde estaba el Nirvana y donde espero que ahora se encuentre Octavio Paz. Muchas gracias también a mi querido amigo y maestro Luis Tiscareño por esta iniciativa, por convocarnos para reunirnos y compartir todos los conocimientos, experiencias que tenemos sobre este poema, maravilloso poema blanco. Y bueno, y gracias a todo el equipo del CEPE, por supuesto, a sus autoridades por ofrecernos y brindarnos este espacio. El simbolismo del budismo tántrico en el poema blanco,
En noviembre de 1951, Octavio Paz viaja por primera vez como representante diplomático de México a la India, el país de la espiritualidad, del Bhakti Yoga, del Hatha Yoga, del Kundalini Yoga y la meditación, que Paz ya había conocido a través de la pintura y la literatura, pero su estancia en la India, además de sus funciones diplomáticas, fue un tiempo para el estudio reflexivo y penetrante, como era su costumbre, para ahondar en el arte, la cultura y las religiones. Al respecto, escribe Paz en Vislumbres de la India: mi educación india duró varios años y no fue meramente libresca, ha sido una educación sentimental, artística y espiritual. Octavio Paz abrevó de la literatura sánscrita una gran literatura y en ella encontró los grandes himnos de los Vedas, el esplendor de los Upanishads, la gloria del Bhagavad Gita, la inmensidad del Mahabharata, la ternura y el heroísmo del Ramayana, la sabiduría de las fábulas e historias de India, la filosofía científica del Sakyak y la filosofía psicológica y la psicología de la Vidharma. Una filosofía también poética del Vedanta, las leyes de Manu y la gramática de Panini, y otros escritos científicos, así como la poesía lírica y el teatro que culminan en la gran poesía y el teatro Kalidasa. No obstante, hay dos grandes ramas que Octavio Paz no encontró en la literatura sánscrita. No hay historia ni tragedia. No hay un Herodoto ni un Tucídides, no hay un Esquilo, un Sófocles, un Eurípides. A su llegada a la India, Octavio Paz mantuvo un vínculo muy estrecho con el erudito Shamlal, al que frecuentaba asiduamente y el que lo introdujo a las religiones dármicas. Shamlal lo inició en los senderos de la espiritualidad budista y el politeísmo hinduista. Al entrar en contacto con la cultura india y particularmente con el budismo prasángika Mahayana, Paz vivió una gran transformación en su poética y su pensamiento influido por los versos Kavyas, los textos sagrados hinduistas llamados Atharvaveda, estos textos sagrados hinduistas que señalan el deseo sexual como una de las fuerzas creadoras del universo. Para los hinduistas, el placer sexual es uno de los 4 fines del hombre, una fuerza cósmica, un agente del movimiento universal. También fue seducido por el monje y filósofo indio Nagarjuna del siglo II antes de la era común, fundador de la escuela budista Madhyamika Prasángika, escuela que promueve la filosofía del camino medio como rechazo a las dos filosofías extremas, el eternalismo y el nihilismo, y una de las 4 escuelas budistas que sostiene que los dharmas, aquí la palabra dharma la voy a aplicar en su acepción de fenómenos, no de leyes ni de enseñanzas. Y esta escuela dice que todos los fenómenos son asignados por la mente y no tienen existencia propia. Paz al respecto comentó: el Buda me parece que es realmente el hombre más importante de la historia por 2 razones. Primero, porque es el hombre que renunció a ser Dios. Dijo, yo no soy Dios. Y al mismo tiempo, por ese mismo acto,
renunció a ser hombre. Dijo que el ideal de hombre debería ser aniquilada la conciencia, la idea de hombre. Esto atrajo mucho a Octavio Paz. Él declaró de que no era un practicante budista, pero sí simpatizaba mucho con el budismo porque él consideraba que el budismo era una crítica radical y moderna, transformadoramente moderna. Al igual que todos los productos de la mentalidad india, el budismo se caracteriza por su riqueza ideológica, amplitud filosófica y diversidad de métodos y técnicas, una vitalidad espiritual que encontró expresión en una multitud de formas, conceptos y rituales en el curso de 15 siglos de desarrollo en suelo indio. El budismo fue la religión que Paz eligió para basar su poema, para crear su estructura, la estructura externa del poema blanco, el más ambicioso y complejo poema de largo aliento, como lo señala nuestro poeta. Un antiguo linaje, el espiritual, el budismo, que Octavio Paz cita a dialogar con su tradición occidental, ¿verdad? Dos cosmovisiones del mundo, la oriental y la occidental, que encuentran en blanco universalidad. Quisiera detenerme un poquito en esta parte para compartir con ustedes. Yo primero tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Permítame un segundito. ¿Dónde está? Aquí, compartir pantalla. Ya, ¿verdad? Okay. Sí, ya vemos tu pantalla. Muy bien, aquí Listo. está. Listo, aquí está. Bueno, primero me gustaría comentar brevemente el epígrafe, que me parece muy clave para poder ir entendiendo de qué se trata este poema que Octavio Paz trabajó de manera magistral, diría yo, ¿verdad? El poema, el epígrafe dice, perdón por mi inglés, by passion the world is bound, by passion to its release, Jivajra Tantra. El epígrafe que Octavio Paz elige para encabezar el poema blanco es la fuente de inspiración, la idea directriz, diría yo, el espíritu y el tono que encontraremos en la lectura de Blanco. Literalmente, Jivajra significa por la, perdón, este epígrafe literalmente significa por la misma pasión por la cual el mundo está atado, por esa misma pasión el mundo se libera. Es una energía que en el budismo se dice que en su realidad última es indiferenciada. Esta es la idea fundamental de Paz que quiere desarrollar en todo el poema blanco. También quisiera comentarles con esta imagen, porque sí es importante que ustedes la vean. Aquí vemos a Jivajra, una deidad, ¿verdad? Con su consorte, Narad Dimaya, en una posición tántrica, ¿verdad? Y el nombre de Jivajra, reverenciado como una deidad, decía, connota el vocativo ye, que significa la unión del praña, es decir, de la sabiduría, y de upaya, medio con el término vajra, que es el diamante o el rayo, ¿verdad? Jivajra simboliza la unión del diamante, y en esta imagen podemos observar a Jivajra con su consorte, decía Naira Maya. El Jivajra Tantra es una práctica iniciática de la clase Anuttara Yoga Tantra, que se inicia a finales del siglo VIII, antes de la era común también, y es una unidad sintética de significado entre dos polos opuestos, mas no contrapuestos, ¿verdad? Lo manifiesto y lo oculto,
y tras su sentido objetivo y visible se ocultan otros sentidos invisibles, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, Jebaira sostiene una burga, ¿no? Que es el diamante. En la tradición tantrayana, el camino rápido del budismo, se dice que el diamante de Vairasapa, una deidad asociada a Jebaira, es el que corta toda la ignorancia. Pero aquí no se trata de una ignorancia intelectual, se trata de una ignorancia espiritual. Uno no sabe que no sabe. Ese es como el sentido, digamos, de esta parte del diamante. Es una imagen que se ocupa mucho en el budismo tántrico, ¿verdad? Porque el diamante se dice que es el objeto más duro y que aparte guarda siempre su cualidad brillante, a pesar de que esté soterrado en un montículo de suciedad. Se saca y luego se le echa tantita agüita y tiene el brillo natural del diamante, y se dice que igualmente así es nuestra naturaleza prístina, así es nuestra mente, como un diamante, ¿verdad? Que a través del Tantra nosotros podemos recuperar esa lucidez de conciencia, ¿verdad? Que es el sentido de la práctica del budismo tántrico. Luego aquí quiero hacer un breve comentario porque Tantra es una palabra que en Occidente tiene una connotación que se asocia únicamente al sexo con el yoga, ¿verdad? Las personas en Occidente adoptan y adaptan una idea muy superficial y contraria al sentido espiritual del Tantra, ¿verdad? La palabra Tantra etimológicamente, significa tejido o hilo. El Tantra es el hilo, el tejido a través del cual se alcanza lo luminoso, la energía del diamante, como decía anteriormente, que busca experimentar lo divino e inalterable que existe de manera prístina en todos los seres humanos. La realidad sin engaño, la realidad tal como es. Las prácticas tántricas y en el budismo se llevan a cabo en el cuerpo del practicante. Es aquí bien importante, y esto lo sabía Octavio Paz, que no son conceptos, no son ideas, es sensorialidad pura. Por eso se le llama al Tantra Yoga o al Vajrayana el camino rápido, porque el practicante experimenta. Hay unas imágenes que están por ahí, un video donde Octavio Paz, Julio Cortázar y Marijó están haciendo Bhakti Yoga, por cierto, ¿verdad? Que es también una especie de práctica tántrica que entran en trance a través de movimientos y bailes. Pero Octavio Paz tuvo conocimiento de todo esto que yo le estoy diciendo, porque se ve en su trabajo poético, ¿verdad? Ese conocimiento, ese ahondamiento que él tuvo con todos estos temas, ¿no? No se trata entonces de puramente el sexo carnal y pasional, ¿no? Sino de una visión no dual que concibe al universo como la unión de polos opuestos, decía anteriormente, más no contrapuestos, ¿verdad? Esta es una idea también que recupera Octavio Paz, no solamente del budismo tántrico, sino que también del taoísmo, porque él estuvo muy vinculado con el taoísmo, practicó el I Ching, estuvo en contacto con el Tao Te Ching, con muchas prácticas taoístas, ¿no? Los tantras son textos que se utilizan en tradiciones hindúes y budistas en las cuales se transmite una enseñanza práctica asociada a una deidad y que el iniciado debe imitar y engendrar en su interior. Esta práctica es conocida como la vía rápida, ya lo dije anteriormente, o Vajrayana, una de las ramas de la escuela del Madhyamika Prasangika y una de las 4 escuelas budistas que sostiene que todos los fenómenos son meramente designados por la mente y que no tienen existencia propia. Quería decir que el Tantra no es una
orgía desmedida, ni una terapia multiorgásmica, sino que es un sendero espiritual de liberación. Y Octavio Paz lo reafirma en el segundo Buda, que es que dice la pasión de la brasa compasiva, ¿no? Uno debe elevarse por aquello por lo que uno cae. Y está aquí presente en el poema blanco. También quería hablar de esta parte importante del principio del poema, ¿verdad? Octavio Paz inicia el poema mantralizando, ¿verdad? Invocando, ¿no? Aquí el uso de aliteraciones tiene dos finalidades: dar ritmo al poema e inducir al lector oyente dentro del mantra, ¿verdad? El mantra es una palabra en sánscrito que significa sonido sagrado que protege la mente. Bueno, esa es ya como digamos una traducción para entender mejor el sentido del mantra. Literalmente es man es mente y tra es protección, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, en el principio, y lo comentábamos hace un par de semanas con Luis, por cierto, Octavio Paz comienza mantralizando, ¿no? El comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, ingrávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Esta manera de sonoridad que utiliza Octavio Paz al principio es muy similar a muchos mantras también budistas, que en sánscrito evidentemente se modifica mucho, pero que tiene ese sentido, busca ese sentido Octavio Paz, ¿no? Muy bien, la complejidad de los conceptos y términos budistas como el Shunyata, la vacuidad, Tantra y Mandala, que Octavio Paz eligió para estructurar y construir el poema blanco en relación con los sentidos eróticos, poéticos y de profunda sensibilidad amorosa que emanan de su tradición occidental, se configuran perfectamente con los postulados budistas. Reúne dos posturas filosóficas que al fusionarlas en el texto poético desaparecen como doctrinas y reaparecen en la religión de nuestro poeta, la poesía. Entonces aquí vemos cómo Octavio Paz utiliza todos estos recursos espirituales budistas, pero no traslada mecánicamente, digamos, el budismo a su poema, sino que él lo adopta y lo adapta al funcionamiento que él quiere que tengan estos símbolos para su poema. Al combinar el erotismo, el tantrismo budista y las tradiciones hinduistas en el poema blanco, Octavio Paz hace una operación de descomponer la organización canónica de las tradiciones orientales en la búsqueda por crear una voz poética que libere el yo en su nivel lingüístico y aproximarse a la intemporalidad de la existencia con la herejía de la sexualidad. La del religioso solitario y del libertino, opuestos que según Paz son tentativas de salvación o liberación personal frente a un mundo caído, perverso, incoherente o irreal. Octavio Paz define el poema como un conjunto de signos que buscan un significado. En el anhelo de nuestro poeta, revelar lo que estaba oculto, subrayar lo que separa y une al hombre de la universalidad cósmica, resonancia sagrada del amor y el erotismo. Aquí quisiera también compartir esta otra imagen
que es el mandala de los 5 Budas. Decíamos que esta es la estructura que eligió, esta es la base, mejor dicho, del budismo tántrico, el mandala de los 5 Budas que eligió Octavio Paz para llevar a cabo su poema. Aquí también, como dije anteriormente, Octavio Paz lo que hace es que descompone, decía, ¿no?, la organización canónica, porque, por ejemplo, las heráldicas que cada uno de estos budas arquetípicos tiene en la religión budista, Octavio Paz se las cambia. Por ejemplo, a Rannaku, por ejemplo, le pone como heráldica el león, siendo que en estructura canónica es son caballos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Octavio Paz siempre va a tender como a apropiarse de esta forma, esa estructura, ¿no?, para darles un sentido personal, ¿no? Entonces, quisiera decir que este es el mandala de los 5 Budas, ¿no?, en el cual está estructurado el poema blanco, y que comienza con el amarillo, el norte, el fuego, la sensación. Ratnaku. Decía que aquí Ratnaku tiene como heráldica el león, cuando en la estructura canónica son caballos, ¿verdad? Quisiera comentarles primero, déjenme buscar, aquí está. Ranasambhava o Rannaku, pues, representa en el mandala el que nació de una joya, y Octavio Paz aquí le da, pues, evidentemente, un sentido claro a ese color amarillo, ¿verdad? Alto en su vara, cabeza en una pica, un girasol ya luz carbonizada sobre un vaso de sombra, en la palma de una mano ficticia, flor, ni vista ni pensada, oída, aparece amarillo, cáliz de consonante y vocales encendidas. Ahí entonces está hablando de ese personaje arquetípico que nace de una joya, ¿verdad? Y termina con la idea esta que al principio yo dije, la pasión de la brasa compasiva. Es decir, uno debe elevarse por aquello por lo que uno cae, que es el sentido tántrico que vamos a encontrar casi en todo el poema. Y pues posteriormente está Amitabha, que es otro Buda arquetípico y que una de sus características es el color rojo, que aquí evidentemente lo cambia porque Octavio Paz, después de Rannaku, sigue con Amitabha, cambia el orden del mandala, por ejemplo, ¿no? Y aquí Amitabha representa el rojo, el agua, la percepción, la meditación, ¿verdad? Y vamos a encontrar que Octavio Paz maneja también un elemento tántrico que es de la cuaternidad. Ese es bien importante que ustedes siempre, cuando lean el poema blanco, busquen esa cuaternidad. Son 4 orientaciones cardinales, son 4 fases de maduración, y todo está relacionado con ese principio de la cuaternidad, ¿verdad? Aparte, quisiera comentarles también, para terminar con esta parte, que Octavio Paz, cuando utiliza esta estructura como base para blanco, ¿verdad? La combina también con algunas prácticas hinduistas, ¿verdad? Porque hay que decirlo, en realidad, en el hinduismo las prácticas espirituales son muy diferentes al budismo. El hinduismo básicamente es teísta, el budismo es no teísta, y entonces vamos a encontrar algunas ideas en el poema blanco, ¿verdad?, que nos sugieren prácticas tántricas
como por ejemplo el que está en este mismo, país de espejos en vela, las altas fieras de la piel luciente, país de agua despierta, rueda el río seminal de los mundos, en la noche dormida, los ojos que lo mira es otro día. Me miro en lo que miro, mi creación, esto que veo, cómo entrar en mis ojos, la percepción es concepción, en un ojo más límpido, agua de pensamientos. Pero ya hay otra parte también donde es más claro el aspecto tántrico, que es, ahorita lo estoy buscando, un segundito. Bueno, mientras, aquí está, sí, llama rodeada de leones, en el fuego tu sombra y la vía, leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones, el fuego te desata y te anuda, pangria al ascua, frutos de luces de bengala, muchacha, los sentidos se abren, tú ríes desnuda en la noche magnética, en los jardines de la llama. Esto es bien importante también porque Octavio Paz ocupa esto que vemos aquí, que son llamas. Las llamas en el budismo tántrico tienen una función muy importante de purificación, hace cenizas todos los objetos, igualmente nuestras pasiones se convierten en una forma de destrucción, el fuego las destruye para nuevamente nosotros renacer en otra cosa, ¿verdad? Y Paz va a ocupar siempre este elemento tántrico de las llamas. En el orden del poema, decía que primero encontramos el mantra inicial, que ya lo leímos, ¿verdad? Hay 2 epígrafes importantes. Y luego, quisiera comentarles que Octavio Paz afirma que en un principio iba a titular al poema Suyata, pero lo sintió pretencioso, dice él, y eligió blanco como equivalente de vacuidad, lo inalcanzable, la realidad de realidades. Y aquí es bien interesante porque a veces yo me pregunto a qué vacuidad se refiere Octavio Paz, porque ahora sabemos, ¿verdad?, que hay 4 tipos de vacuidades, ¿no? Está el Mahasunyata, están, a ver, ¿y bueno? Bye, están hablando, creo. Perdón. Bueno, me entró una llamada de Luis. Creo que ya estoy terminando, ¿verdad? Sí, bueno, ya pasó ahora el tiempo de esta primera ponencia, maestro Humberto Acevedo. No me di cuenta, ¿eh? No se preocupe. La verdad es que yo entiendo perfectamente que este tema es sumamente extenso. La verdad es que Blanco es uno de mis poemas favoritos y siempre tengo miles de preguntas al respecto. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia, pero en la ronda de preguntas podemos regresar a que usted termine, por ejemplo, esta parte de los 4, lo que estaba explicando ahorita, las 4 líneas de vacuidad. De vacuidad, exacto, las 4 formas de vacuidad. Ok, entonces, ahora voy a dar paso a Elizabeth Rojas Samperio. Voy a leer su síntesis curricular. Ella estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado, maestría en Letras Españolas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Ajusco, doctorado en Filosofía, especialidad en Psicología de Atlantic International University, doctorado en Educación de Atlantic International University
y actualmente es catedrática en la UPN Plantel Ajusco, en donde realiza actividades de asesoría de tesis, atención a grupos en los programas de licenciatura en Psicología Educativa, licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en línea y maestría en Desarrollo Educativo en la línea de Teoría Pedagógica e Intervención. Imparte la clase de análisis de textos literarios en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y es autora y coautora de varios textos, entre ellos lectura y redacción de textos para bachillerato en Editorial Santillana, los libros de textos gratuitos de español en Conalitec y varios de Secati. Participó en la elaboración de los programas de español publicados en el Acuerdo 592 y es miembro de diferentes asociaciones académicas con perfil PRODEP. Y la ponencia de la doctora Elizabeth Rojas Amperio es los elementos surrealistas en algunos poemas de Octavio Paz. Entonces, bueno, creo que en muchos sentidos vamos a seguir con esta misma línea. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, pues voy a tratar de ser breve para recuperar el tiempo. Voy a poner una presentación. La presentación es algunos elementos surrealistas en la poesía de Octavio Paz. ¿Y por qué digo algunos elementos surrealistas? Porque el surrealismo es sumamente complejo y oscuro. Las dos imágenes que pongo, pues es justamente el Octavio Paz joven. Nos acaban de platicar sobre el Octavio Paz maduro. Y me gustaría que en este momento ustedes pudieran hacer un contraste entre el joven, entre la gran juventud de Octavio Paz y luego su época madura, cuando a través justamente de la política institucional, él va al oriente. ¿Cómo comienza Águila Sol? Dice, comienzo y recomienzo. Y esta va a ser una idea fundamental de Octavio Paz, que después en los tantras se va a ver muy claramente. Es cómo comienzo y recomienzo y cómo la vida es un círculo que nunca se cierra hasta que la muerte lo conduce al otro mundo. Y no avanzo. Cuando llego a las letras fatales, la pluma retrocede. Cuando ya me voy a morir, la pluma se regresa. Una prohibición implacable me cierra el paso. ¿Quién le cierra el paso al águila o al sol? Ayer, investido de plenos poderes, escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible. Un trozo de cielo, un muro, impávido ante el sol y mis ojos, un prado, otro cuerpo. Todo me servía. La escritura del viento, la de los pájaros, el agua, la piedra. Adolescencia, tierra arada por una idea fija, cuerpo tatuado de imágenes, cicatrices resplandecientes. El otoño pastoreaba grandes ríos, acumulaba esplendores en los picos, esculpía plenitudes en el Valle de México, frases inmortales grabadas por la luz en puros bloques de asombro. Hoy lucho a solas con una palabra, la que me pertenece, a la que pertenezco, cara o cruz, águila o sol. Así empieza el poema. Y empezar este poema de esta manera, justamente, nos va a meter a este mundo que el surrealismo va a dar consigo cuando llega a México con André Breton. Para Octavio Paz, joven inquieto y seductor, va a ser el surrealismo un arma útil ¿para qué? Para la expresión. Considerando a este movimiento más como una actitud ante la vida que como un estilo poético. ¿Y qué quiere decir esta actitud ante la vida relacionada justamente con el estilo poético? Tiene una relación directa con cómo manifestarse por ser un hombre libre y al mismo tiempo encadenado. ¿Cómo puede un hombre ser libre y estar encadenado? Encadenado por las palabras, pero libre de elegir cuáles palabras. Para él entonces el surrealismo no va a ser una doctrina, sino el ejercicio de una libertad, como un acto para conocer poéticamente la realidad y su transformación en una operación mágica. ¿Qué va a ser la poesía y qué va a ser el surrealismo? Un ángel rebelde contra un Dios
para dar lugar a los arcángeles. Esta figura es sumamente bonita dentro del surrealismo, porque el surrealismo tiene una influencia muy fuerte de Freud, una influencia muy fuerte de la presencia del inconsciente en la persona, el inconsciente que no podemos conocer. ¿Cuáles son entonces los límites de la libertad? Paz no busca el arte puro, ni la escritura automática, que fueron muy utilizadas no solamente por el surrealismo, sino por otros movimientos de vanguardia. Ahí está el dadaísmo, está la liberación espiritual y estética, y está la revelación de los sueños y las alucinaciones. De acuerdo con la teoría de Freud, la manera en que nosotros podemos descubrir elementos de nuestro inconsciente es justo a través de los sueños. Aunque no soñamos todo el tiempo, ni todos los sueños los recordamos al amanecer. Algunos de los sueños que se encuentran recobran incluso relaciones pasadas de épocas que no hemos vivido, sino que, diría Bergelinger, dependen de nuestros ancestros. Desde luego entonces que esta libertad va a ser un concepto que viene desde los románticos, esta libertad que significa una opción más desarrollada, no solo de ser libre de o libre para, sino ser libre en. Esta imaginación centrada en el inconsciente es libre como el de todos, pero para Octavio Paz, esta situación, este inconsciente, va a estar sometido a la palabra. La palabra entonces va a ser un juego creativo entre el léxico, la fonética, la gramática y la retórica. Lo relevante desde el punto de vista retórico, que va a ser la configuración simbólica de los imaginarios. Se edifica sobre el léxico que el escritor convoca. Dice Paz, la palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra realidad, o al menos son el testimonio de nuestra realidad. En Libertad bajo palabra vamos a encontrar esta influencia de los contemporáneos en la vanguardia. Y vamos a ver cómo este poeta de la década de los 40 va a estar influido por los contextos históricos que en el momento están pasando. Voy a señalar 4 momentos importantes que van a estar presentes en la obra de Octavio Paz. La dictadura franquista en España, dado que él se manifiesta ser republicano, la muerte de Trotsky en México, que le va a dar la alternativa de seguir algunas ideas del socialismo y del comunismo rusos, el crecimiento de la nominación del inconsciente freudiano, que eso va a ser muy importante para él dentro del surrealismo, y la forma en que la industrialización del país se estaba dando en las décadas de los gobiernos de Alemán y Ruiz Cortines. Piedra de Sol son 584 versos en un ciclo sinódico, con la similitud de Venus, lucero del amanecer y estrella del atardecer. Y justo la imagen que de alguna manera coloco tiene una relación directa con la piedra, esta piedra que va a buscar encontrarse con el sol. Por eso el poema es dual, ambiguo, con un rito estático, quieto y al mismo tiempo dinámico, circular. El poema desde los 4 estados del ser, que después se van a volver 4 estados tántricos, que son el aire, el fuego, el agua y la tierra. La piedra dura en sí y la transparencia en una burbuja. Circular tal cual la piedra de sol, desde la supervivencia del mito azteca, del elemento sagrado, la recuperación del instante amoroso como la repercusión de su verdadera libertad. Desde joven empezó a ver esta relación circular que tiene la vida, esta manera de encontrarse en la vida misma para poder abrazar los contrastes. Representa pues la fenomenología de la conciencia, en donde los símbolos de la mujer como el espacio que se engendra y da la vida, es la palabra misma que representa la vida, la caída, la piedra, el sol, el erotismo
vuelto palabra, irracional y simbólico, con metáforas visionarias, con espacios en blanco, analogías, ironía, ambigüedad, disonancia y plurisemia. El poema es entonces un vórtice, amor, tiempo, vida, muerte, ser, símbolo de un misterio, algo que no se ve, pero que está dicho. ¿Cómo puede ser entonces que el surrealismo se presente en los poemas de Paz? Se presenta justamente a través del elemento inconsciente que permite desarrollar estas ideas. En palabras de Paz, quedó distante de los sueños. Abandona mi frente su marea. Avanzo entre las piedras calcinadas y vuelvo a dar al cuarto que me encierra. Aguardan los zapatos, los lazos de familia, los dientes de sonreír y la impuesta esperanza. Mañana cantarán las sirenas. Y en mi sangre otro canto se eleva. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. 1933. ¿Por qué este poema es surrealista? Ustedes dirán, pues las palabras son obvias, están los sueños, pero el poema está distante de los sueños. El poeta está insomne, no duerme. Abandona la marea, abandona el movimiento de la mente, la razón que está dando vueltas en la cabeza, y entonces avanza entre las piedras calcinadas, que es justamente el recodo de la depresión. Y vuelvo a dar el cuarto que me encierra. Me caigo en mi presencia, en mi ser y en mi existencia antes de levantarme, antes de que los lazos de familia me llamen, antes que pueda yo sonreír. Y entonces se impone la esperanza y cantan las sirenas, pero mi sangre solo se eleva. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y el amor se encierra en el poema y uno dice, ¿dónde está la mujer? Ahí en la canción. Y otro poema, La roca, soñando vivía, y era mi vivir, caminar caminos, y siempre partir. Desperté del sueño y era mi vivir, un estar atado y un querer huir. A la roca atado me volví a dormir, la vida es la cuerda, la roca el morir. Y otra vez los sueños. Los sueños que le permiten vivir caminos, caminos que le permiten partir. Despertar del sueño, ¿y qué es el sueño sino la vida misma? ¿Y qué es la vida sino estar atado y un querer huir? Esta frase es psicológicamente muy importante y esta frase no, es clarísima de cómo la parte del inconsciente surrealista está dejándose salir en esta realidad que se mira desde una perspectiva diferente a la perspectiva de la realidad inmediata. No es la mímesis de lo que veo, no es la mímesis de lo que yo estoy reflejando, porque mis ojos siempre son inconscientes e inconstantes, inconmensurables, y mi mirada no puede abarcar el signo completo, solo abarca aquello que puede mirarse a través del espectro que los ojos miran. Y justamente los ojos, cuando se miran hacia adentro, cuando se miran hacia el inconsciente, entonces nos damos cuenta que somos sujetos atados a una roca y uno se puede volver a dormir. La vida es la cuerda, la roca, el morir. Estos elementos surrealistas que aparecen en los poemas tienen una relación directa con los elementos psicológicos que se relacionan
con la búsqueda del inconsciente. Octavio Paz efectivamente abraza el surrealismo, conoce a André Breton, conoce a Perret, con ellos transcurre y circunstancialmente este joven inquieto que busca en Libertad bajo palabra expresar lo que es la libertad y al mismo tiempo la cárcel. Expresar lo que el inconsciente nos permite descubrir a través de los sueños, pero también como el inconsciente nos despierta todos nuestros egoísmos, todas nuestras vicisitudes, y cómo estas vicisitudes que el inconsciente devela se pueden convertir en un poema en donde libertad bajo palabra pueda ser una libertad condicionada a las palabras, porque son las palabras las que nos contienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dar Elizabeth. el tiempo muy preciso, ¿eh? Sí, no. Muchísimas gracias por mantener muy bien el tiempo de la ponencia y por hacer esta relación también con la parte previa, ¿no? Ojalá nos dé tiempo de hablar acerca de la relación entre estos dos poemas de largo aliento, ¿no? De Piedra de Sol a Blanco, y cómo, a pesar de que pertenecen a dos momentos distintos de la poética de paz, están muy, muy relacionados, y todo el simbolismo que se encuentra en ellos. Y yo, antes de darle la palabra al profesor Tiscareño, quisiera hacerles una pregunta muy, muy honesta que yo me hago siempre también en mis clases, particularmente con la poesía de paz, pero con la de muchos otros autores, en general con la poesía. Y pensaba si para poder acercarnos, leer un poema, disfrutar un poema, necesitamos conocer y comprender lo que nos está diciendo el poema, o hasta qué punto llega en realidad la comprensión de este. Lo pensaba también por algunos temas que tocaba el profesor Humberto Acevedo acerca del budismo, ¿no? Como en realidad es un proceso de comprensión. No es que un poema te dé la comprensión total, ¿no? Pero quisiera escucharlos también hacia el final de la mesa, lo que ustedes piensan. Entonces, por ahora le doy la voz al profesor Luis Tiscareño. Le pido que prenda su cámara, por favor, para poder presentarlo. Ok, ahí está, listo. José Luis Tiscareño nació en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1957. Obtuvo la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en junio de 2010. Ganó la medalla Gavino Barreda, obtuvo el grado de maestría en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en diciembre de 2013 con mención honorífica, y posteriormente obtuvo el grado de doctor en Letras Españolas también en la UNAM, y ha publicado en el género poesía el libro Septiembre, el libro Conversación con el Jardín, el libro El modo de estar contigo, e Indolencia Perfecta en 2 dedos. El libro es Indolencia Perfecta en 2 dedos ediciones, y Cásidas de los ojos de mar en Parentalia. Y también en ensayo ha publicado Llamada del Deseoso y Nostalgia de la Muerte, que es un libro también muy interesante sobre la poética de Javier Villaurrutia, que sin duda dialoga muy bien también con la poesía de Octavio Paz. Este fue publicado justo en La Orquídea Errante en 2013. Actualmente es profesor del CEPE en la UNAM desde hace más de 10 años, y además participa como académico de la UNAM en el proyecto PAPIT, Propuesta para una Filología Neolatina Mexicana, Fundamentos Teóricos y Metodológicos, y también en el proyecto Literatura a la Carta en el CEPE. Y él nos va a leer una ponencia titulada La seducción amorosa en la poética de Blanco de Octavio Paz, así que regresamos ahora al poema de Blanco. Muchas gracias. A la madurez. A la madurez de Paz. Okay. Pues muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a la institución CEPE, porque siempre abriga este tipo de situaciones y nos apoyan. Por supuesto al doctor Vital, que dirige al CEPE, a Jocelyn Martínez, que es la jefa de literatura, y a Alejandra Silva, que es la coordinadora de cultura. Y gracias, y un saludo también a mis colegas y compañeros que están aquí, y gracias al apoyo de todos, también a la cuestión tecnológica. En fin,
quiero compartir con ustedes, ya entrando en materia, este asunto de Octavio Paz, que es este poema que a mí me parece, por supuesto, como él mismo lo dice, uno de los más ambiciosos, y le llamo la seducción amorosa en la poética de Blanco, porque realmente no es una seducción en el sentido como los poetas ingleses o el romanticismo alemán, sino es una seducción en en el sentido de cambiar los propios elementos de la existencia a partir de una serie de conceptos. El más importante es la vacuidad. Así que empiezo. Para iniciar este breve ensayo, me gustaría reflexionar sobre la razón poética, en la medida de que este concepto ronda en función de la metáfora como figura retórica argumentativa del poeta blanco, del poema blanco. Si pensamos en que es una gran metáfora sobre el amor, al respecto dice María Zambrano que una metáfora es definir una realidad inabarcable por la razón, pero propicia a ser captada de otro modo. Y es un poco lo que pasa aquí en Blanco. No podemos ser estrictamente racionales para entender el poema, sino que tenemos que atender a otras estructuras. Una de ellas, evidentemente, es la de la imaginación y la cuestión poética. Entonces, repito, dice María Zambrano, que una metáfora es definir una realidad inabarcable por la razón, pero propicia a ser captada de otro modo. Y aquí es captada de otro modo, justamente a partir de una serie de reglas del juego que propicia el propio Octavio Paz. El objetivo, pues, hoy es, curiosamente por lo que plantea la maestra Jocelyn, es comprender e interpretar la arquitectura verbal de Blanco con base en la construcción retórica desde dos perspectivas, la occidental clásica y la oriental de la India literaria. Esto es porque el poema en sí contiene una propuesta poética experimental que tiene como base el concepto de vacuidad y la figura del mandala. Lo importante es mostrar el sentido poético visto como poema erótico y como lo expresa el propio Paz desde la reflexión del lenguaje, tomando como base el budismo mahayana y la noción del tantra en la India. Así que los pasos a seguir que yo me he propuesto es delimitar la temática del poema blanco, analizar los recursos literarios que utiliza Paz, estos están ubicados en las figuras retóricas y en las imágenes que funcionan como modos de significación argumentativa. Y siempre digo esto, perdón, ¿verdad? Pero no quiero parecer así como el maestro ahí, pero es que mucha gente piensa aún que la retórica son como adornos en la poesía, en la literatura, y no son adornos, son argumentos, fundamentalmente. Porque aquí, y un poco para iniciar la respuesta, comprender es descubrir algo que está oculto. En fin, esa frase tampoco es mía, esa es de Gadamer. Pero en fin, el poema de interés para nuestro estudio es Blanco, por ser una ambiciosa propuesta poética. El tema apasiona porque es una obra de naturaleza que permite cuestionar tanto la realidad del signo lingüístico como la realidad misma y la vacuidad. Hay en todo esto una intención significativa que existe entre los espacios de los versos del poema. En el transcurrir del lenguaje está el silencio y la presencia de la palabra, siempre en la medida de que, a través del lenguaje poético, se experimente la realidad en este mundo inmediato habitado por la vacuidad. O quizá, para decirlo mejor, se trata de un mundo en el que Paz construye el modo de conocer la realidad de la palabra frente al silencio y como una forma contemplativa amorosa. Blanco no es otra cosa que una composición plena de sentidos simbólicos, erotismo y musicalidad, basados en el pensamiento budista así como la sensorialidad hinduista. Además, está la disposición gráfica, novedosa en la obra de Paz, y quizá un poco en su tiempo, con la salvedad de la poesía concreta,
que ya en los años 60 ya tenía gran repercusión. Bien, Paz sugiere que para sentir un poema hay que comprenderlo. Para comprenderlo, oírlo, verlo, contemplarlo, convertirlo en eco, sombra, nada. Comprensión es ejercicio espiritual. Esto lo dice Blanco. Perdón, lo dice Octavio Paz. Adentrarse en el poema blanco significa descubrir cómo sucede el lenguaje en el transcurso de la construcción espacial y temporal, puesto que el recorrido se realiza con base en la reflexión intelectual, así como en la asunción del plano sensorial. El referente es la figura del mandala de los 5 Budas, que ya mencionó Humberto. Paz elige esta figura específicamente y no otra por su cosmografía, porque imagina que llegar al centro de esta simboliza la transformación del ser. Como tal, representa la armonía entre la naturaleza del hombre y su interioridad. La figura mandálica es la representación del cosmos en interrelación con el ser, de acuerdo con la tradición oriental. Quizá sean algunas de las razones por las cuales Paz utiliza este símbolo. El mandala es un concepto, no es solamente un concepto, sino en realidad es el círculo, o significa el círculo sagrado, y en él es de gran importancia la relación que se establece entre el centro y sus alrededores, así como el axis mundi y las 4 direcciones espaciales. En fin, ahora voy a la cuestión que me interesa básicamente. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Luis, la vemos bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver la retórica del conocimiento, la retórica que utiliza Octavio Paz, pero desde una perspectiva práctica en el poema blanco. Vamos a entender por retórica el arte de persuadir y convencer mediante la palabra, basado por supuesto en el ars benedicendi de aquellos tiempos clásicos, evidentemente Aristóteles y Cicerón, pero más aún vamos a hacer que esta retórica sea la creación de una emoción estética y que realice su propio argumento creativo e interpretativo también en los lectores. La lectura del poema blanco de Octavio Paz ofrece una serie de características que el mismo poeta nos hace tomar en cuenta para realizar una lectura acorde al plan escritural de su propia construcción experimental. La lectura se convierte entonces en una experiencia diferente a la convencional. Por lo tanto, vale la pena comenzar por lo que dice el mismo poeta. Fíjense, dice, como no ha sido posible, dice Octavio Paz, como no ha sido posible reproducir aquí todas las características de la edición original, señalo que este poema debería leerse como una sucesión de signos sobre una página única. No sé si me vean. Esta es la edición original, aunque esa es un facsimilar, pero es una hoja única que se va desdoblando. ¿Sí se ve? Sí, sí se alcanza a ver. Bueno, entonces se va desdoblando y así va uno leyendo el poema en su totalidad. Porque las ediciones más, las que conocemos de Blanco, pues son las convencionales, las tradicionales, ¿no? Bueno, entonces, hace ese despliegue, por lo tanto vamos a iniciar el recorrido y lo haremos de acuerdo con la propuesta de lectura que ofrece Octavio Paz. Hay varios tipos de formas de leer el poema. Una de ellas es sustancialmente, de manera, haciendo el recorrido así horizontal completo. Entonces, dice, por lo tanto, vamos a iniciar el recorrido y lo haremos de acuerdo con la propuesta que Octavio Paz dice. Entonces, aquí empieza ya como está editado de manera más o menos normal. Hay 3 columnas, en el poema hay 3 columnas. Esta aquí es la columna central, y como ustedes verán, hay una columna izquierda y una derecha. Así que vamos a empezar por la columna central, que se repite después, otra vez central, más adelante, a lo largo del poema. Pero vamos a ver qué es esta columna central. Sustancialmente, esta columna
aparece inmediatamente después del silencio. Acuérdense que es el silencio de la palabra. El poema aparece aquí, no aparece publicado inmediatamente después del epígrafe, como se acostumbraría, ¿no? En las ediciones normales. Aquí hay un silencio y después del silencio comienza la palabra. Esta palabra es el inicio de la aventura del lenguaje. Lo hace para describir el tránsito de la palabra después del silencio, puesto que ya pasó el primer estado de cosas que había. En este caso se hacen presentes la sensación, el color amarillo, el elemento fuego y el punto cardinal sur. De hecho, se hace necesario que conozcamos el tema en voz del autor. La columna del centro, con exclusión de la izquierda y derecha, es un poema, perdón, hasta allí. En esta columna, entonces, lo que pasa que va de lo blanco a lo blanco al blanco, pasando por 4 estados: amarillo, rojo, verde y azul. A esto cabe agregar, como dice Enrico Santí, que primero hay que hacer todo el recorrido del poema y luego leerlo de acuerdo con las instrucciones que ofrece Paz. Solo que en la primera edición estas instrucciones se encontraban al final del poema. Bueno, y desde el punto de vista de la retórica de las pramanas, se puede observar la presencia del pratyaksa, que es conocimiento adquirido por los sentidos. Advierto que no soy especialista en budismo, ¿eh? Esto lo he tomado de las enseñanzas, de las lecturas que me ha indicado incluso Humberto Acevedo. Pero también he leído a Juan Arnau y a otros autores que plantean estos asuntos. Bueno, entonces el principio de esta retórica están los pramanas, en donde se observa los pratyaksa, que es el conocimiento adquirido por los sentidos. Se trata de un conocimiento allegado de manera inmediata a través de la experiencia creadora, desde el ver y oír. Así también es un modo de conocer mediante el sabda, o testimonio de la revelación. En ambos casos, las figuras retóricas argumentan el nivel de conocimiento y el acontecer del inicio del viaje interior. Bajo estas razones encontramos la figura retórica de la aliteración, ya en nuestra retórica occidental, la aliteración, además de los periodos rítmicos que dan sonido, voces que semejan un canto que al lector le parece o le suena al sonido de un mantra. Después del silencio del poema, la palabra toma su lugar entonces y nos dice: el comienzo, el cimiento, la simiente, lo voy a aumentar, la latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Todo esto que acabamos de ver en esta disposición gráfica, lo espacial abre la dimensión del silencio al transcurrir de la palabra. Es una especialidad que sirve a modo de puente en plena comunión entre ambas contraposiciones, palabra y silencio. En esta paradoja están presentes e intuidas las 4 facultades del hombre: la sensación, la percepción, la imaginación y el entendimiento, y están ausentes las pasiones oscuras. Todo va hacia la transparencia. Las palabras latente y sin edad son la clave que está fuera del tiempo, desde la concepción budista. Se habla en el budismo de que no hay un principio ni fin de todo cuanto hay, como es en el caso de la Biblia, y para la cristiandad, en que sí hay un principio. La paradoja ofrece una perspectiva más allá de lo convencional, en cuanto que se habla de un comienzo. No obstante, es un modo de describir un primer paso. Para el pensamiento de la India, el universo nunca tuvo un inicio ni tendrá un final. Todo el cosmos, como la existencia, pasan por diferentes ciclos en los que hay auroras y crepúsculos, en fin, todo esto. En los versos, en todos estos versos, aparece también el conflicto aparecido cuando se nombra la punta de la lengua. Están los adjetivos con su carga simbólica representados en la palabra que continúa su recorrido. Por ello, podemos observar que se muestra el paso de la palabra a través de la vía negativa, y para negar al conocimiento, el poeta lo hace con los prefijos in e in, que como sabemos son prefijos negativos.
Condición de la palabra que indica un saber meditativo mediante esta paradoja. En esta primera sección, como en otras, se nombra a la semilla, villa, como un principio generador del recorrido. Es decir, se trata de un canto que activa la sonoridad del mantra y constata la existencia de un lenguaje para centrar el camino del saber. Esto sucede en cuanto la semilla vertida en la palabra se hace presente en las voces inaudita, inaudible, impar, sin nombre, sin habla. Y esto es lo que forma esta idea del mantra, este in. De hecho, está desde aquí, comienzo, cimiento, simiente, latente, la punta de la lengua, inaudible, grávida. Es un canto automáticamente, enterrada, con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Este sonido inaudito, inaudible, cimiento, simiente y sonido de vocales y consonantes, en realidad es lo que hace este como canto, como este mantra, en donde empieza ahí justamente la meditación. Y después encontramos otros motivos del discurso. Sube y baja escalera de escapulario, el lenguaje deshabitado bajo la piel de la penumbra late una lámpara. Aquí aparece el lenguaje en el vacío, es decir, es un lenguaje que se desprende de todo aquello que lo sujeta en una realidad difusa y busca otra realidad y se encamina hacia eso, hacia lo desconocido. Se trata de la otredad, como ese ser de lo relativo según el Madhyamika. Es una experiencia inefable en sí misma e individual. Se relativiza, sí, pero a la vez hay una disolución del sentido de la realidad, puesto que la realidad es insustancial. Todo cambia en ella, de un instante a otro, y así sucesivamente. Por eso Blanco es un poema construido metafóricamente entre la imagen y el discurso. Bien, entonces hasta ahí nos quedamos con la columna del centro. Y luego vienen dos columnas que ya tienen otra tipografía y que además, tienen también otros colores. En esta columna de la izquierda, la que está en negro, es el lugar donde Paz expresa su concepción del erotismo, la manifestación del deseo amoroso, la pasión del hombre. Aquí se hacen presentes la percepción, el color rojo, el elemento líquido, la sangre y el punto cardinal oeste. No obstante, cabe recordar los diversos encuentros que tuvo Paz con respecto a este concepto del erotismo, al que fue definiendo con diversos matices a lo largo del tiempo. Y hay que tomar en cuenta ciertamente que Octavio Paz fue reconstruyendo sus conceptos, los fue rehaciendo y él fue modificando sus propias ideas. Desde el comienzo de esta segunda sección, que es breve, en los primeros versos, se describe la condición del deseo amoroso. Es decir, se trata del discurso seminal que de fondo busca la comunión con el otro. Ese otro es el ser amado. Entonces, dice aquí, en el muro la sombra del fuego, en el fuego tu sombra y la mía. El fuego te desata y te anula. Pan, grial, ascua, muchacha, tú ríes desnudo en los jardines de la llama, la pasión de la brasa compasiva. Aquí vemos entonces que sustenta justamente el epígrafe, la pasión. Por la pasión el mundo está encadenado, por la pasión también se libera. Esta pasión contiene un elemento sustancial en constante transformación y lo muestra el poeta con las palabras desnuda, llama y brasa. Tú ríes desnuda en los jardines de la llama, la pasión de la brasa compasiva. Lo que podemos asumir es justo percibir la imagen de la sensación de un cuerpo que transita de la risa como efecto de las sensaciones placenteras hasta lo compasivo, lo emocional, las sensaciones que nos colocan en conocimiento de la compasión, en un estado candente donde reina el deseo de estar con el otro. Y esta misma frase, estos mismos versos, perdón, aparecen después de otra columna central, y aquí están los ríos de tu cuerpo, país de latidos, entrar en ti, país de los ojos cerrados,
entrar en mí, al entrar en tu cuerpo, país de espejos en vela, país de agua despierta de la noche dormida. Y entonces, si vamos observando, vemos estos ríos, es decir, este transcurrir del cuerpo en el momento del erotismo y la transformación que va sufriendo el cuerpo en relación con el otro. Porque el amante es lo que es solamente en relación del amado, del otro cuerpo, de este entrar en ti, de este país de los ojos cerrados, de esta agua sin pensamientos, de este entrar en mí. Es decir, de estos espejos en donde el amado se refleja en la amada y viceversa. Y esto es lo que vamos viendo en la poesía. Estos elementos eróticos que después en la columna de la derecha tiene como principio ser el contrapunto de la columna izquierda. Es decir, así lo menciona el mismo Octavio Paz, implica una constante reflexión poética sobre el erotismo y su aventurada recurrencia a través del lenguaje, que es su expresión segura. En el amor, como se sabe, la pasión y la desdicha van siempre de la mano. No es vano que haya cientos de poemas que marcan la dolencia amorosa. Son textos que van de la exaltación del ánimo a la melancolía en fracciones de segundos y lo marcan como estados del ser o del alma, según se vea, en tanto que son expresiones humanas, a veces carentes de razón o casi siempre y por lo general en estados de total indefensión. En esta sección, lo que hace Octavio Paz es hacernos ver a través de ciertos elementos simbólicos, como es el fuego, este asunto de la pasión. Y dice, llama rodeada de leones, leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones, frutos de luces de bengala, los sentidos se abren en la noche magnética. Y si vemos un poco, digamos, con cierta calma, aquí ya no es ese lenguaje erótico, ya no es un lenguaje exaltado, sino es justamente una reflexión en donde los elementos constitutivos y, sobre todo, retóricos, van construyendo el proceso reflexivo. En este decir, hay una constante renovación. Las leonas implican un significado de poder y sabiduría. Ambos aspectos están vinculados con la noche magnética, es decir, la luminosidad que en plena oscuridad ofrece una unidad de esto que parecía opuesto. Es decir, los opuestos siempre en la poesía de Octavio Paz conforman y dan unidad a la poesía. Una vez más, los contrastes retóricos argumentan el sentido del recinto amoroso. Y vamos a ver, no sé si me falte mucho, creo que no. Ya pasaron los 20 minutos de tu... Entonces concluyo. Un poquito más, ¿sí? ¿Puedes cerrar? En 30 segundos concluyo. Este poema tiene matices que lo ayudan a delimitar la propia condición escritural. La lectura de Blanco involucra al lector, al amor, el erotismo y los elementos espirituales y materiales de la vacuidad, el sunyata. Y muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por cerrar. Yo entiendo perfectamente que sea difícil a veces incluso concluir con estos poemas particularmente, porque nos podremos quedar aquí un buen rato hablando. A mí me gustan mucho ambos y Blanco, o sea, los escucho a ustedes leyéndolo y veo claramente también ese disfrute, ¿no? Que tenemos todos aquellos que somos seguidores y lectores de poesía, yo creo, ¿no? Sobre todo tanto leerlo en voz alta como verlo desplegado en este pliego que nos mostraba Luis de esa edición. Que ahora ya es inconseguible o carísima a lo mejor, ¿no? Si la compras ahí en línea. Y que también tuvo, sí, o las dos cosas, y que tuvo también alguna edición que probablemente algunos recuerdan,
para iPad, ¿no? Que sacó en algún momento con Ah, sí. Aculta, y que se podía leer curiosamente, pues se acercaba mucho posiblemente a esta idea de lo que tenía Octavio Paz, ¿no? De blanco como algo que se despliega en la página y que en realidad no es como pasar las hojas de un libro, sino como algo que se despliega en el blanco, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencida de que podremos seguir hablando de esto. Y bueno, por ahora quiero leerles los comentarios que nos han dejado en los canales del CEPE. Nos envían saludos, por supuesto, de aquí de la Ciudad de México y de Durango. Me envío saludos a mis estudiantes de la materia de literatura mexicana 8, con quienes también he visto este poema y que sí efectivamente nos quedamos ahí, y algunos a los que a veces no les gustaba Paz, pues me dicen, no, sí me gustó aquí, ¿no? Aquí me pareció muy, muy interesante, y eso pues para mí ya es muy satisfactorio. Le enviamos saludos también a Claudia Cecilia Gutiérrez Padilla, que nos dice que en esta parte, creo que esto era respecto a la ponencia de Humberto Acevedo, dice, en esta parte se amplían los conocimientos de la sociología de las religiones. Sí, o sea, yo creo que también el asunto con el poema de Paz es que hay muchas cosas que desde aquí pues desconocemos, ¿no? Entonces, acercarnos al poema de Paz, y al poema, perdón, al poema de Blanco, es ampliar muchas veces nuestras perspectivas, pues de todo, ¿no? De géneros literarios, de la literatura misma, del conocimiento, de lo sagrado, de las emociones, pues es un poema increíble, yo creo. Citlali Rojas envía saludos al profesor Humberto. Alex GP, que así aparecía, nos comenta, excelente ponencia y gran guía para entender Blanco. Eric Hernández comenta, muy interesante la ponencia del profesor Humberto. Muchas gracias. Dice María de la Luz Bañuelos, felicita a la mesa y envía saludos. Envían saludos también desde Minnesota, Estados Unidos. Nos envían saludos desde Argelia. Hakim Sequejal nos dice que a los estudiantes del Departamento de Español de la Universidad de Lakhol, no sé cómo se pronuncia, en Argelia, dice, les encanta asistir a conferencias muy interesantes como esta, pero por el horario es muy difícil, dice, allá son las 2 de la mañana. Bueno, aquí son las 2 de la mañana. Rosolivia Elion, creo que 10. Muchas gracias por tan extraordinaria mesa, felicidades. Saskia Levy nos dice, yo estoy en Israel, aquí también son las 2 de la mañana, en efecto, pero con un buen café turco, asisto gustosa a este conversatorio. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo desde distintas partes del mundo, aunque sean las 2 de la mañana, o que podrán ver esta conferencia en otro momento también. Les mandamos muchos saludos a Rosolivia León y a Remedios Hernández. Y sí, dice, desde ahora leeré más a Paz. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo a veces siento que hay muchos prejuicios hacia ciertos escritores. Octavio Paz está ahí en una lista importante, ¿no? Como de, a veces hasta de amor-odio, pero yo creo que primero que nada hay que leerlos, ¿no? Y si después de leer esa obra de Paz siguen con la idea de que es detestable, bueno, pues ya será otra cosa, pero lo dudo mucho, yo creo que algo se quedará. Y bueno, quisiera escucharlos respecto a lo que les preguntaba al inicio, ¿no? Acerca de si la poesía, yo pensaba como ejemplo el poema de Piedra de Sol, el poema de Blanco, y incluso esto me remite a otros poemas de largo aliento que fueron en algún momento ejemplo para, pues no sé si ejemplo, pero de alguna manera guía para Octavio Paz, como Muerte sin fin de Gorostiza, ¿no? O sea, o como El primero sueño, que son poemas sumamente difíciles, ¿no? Son hermosos, pues ese es el asunto, ¿no? Son muy hermosos, pero es difícil entrarlo, ¿no? Es difícil comprenderlos. Entonces yo quisiera escuchar cuál es su perspectiva. ¿Es necesario comprender o el concepto de comprender cuando se trata de poesía no es el mismo que cuando se trata de una ecuación, ¿no? Es otra cosa, es una manera distinta de comprensión. Quisiera escucharlos igual en el mismo orden en el que hablaron Humberto, luego Elizabeth, luego Luis. Sí, yo diría de que en el caso de Blanco y en el caso de otros poetas, otros poemas como Muerte sin fin, me parece importante. ¿Perdón? No se oye bien. Yo se lo escucho bien. ¿Ah, sí? Bueno. Me parece importante
una lectura atenta y el entendimiento, o sea, sí requiere de un estudio, ¿verdad? Sí requiere de un extra, digamos, ¿verdad? Para poder disfrutar el poema, ¿verdad? En el caso de Blanco, pues definitivamente, como lo decía Luis, hay una experiencia sensorial y meditativa que si no se entiende, si no se conoce, no se va a disfrutar a plenitud el tema de Blanco, ¿no? Aunque hay ciertas pautas, digamos, que lo van a uno intuitivamente llevando a ese disfrute. Por ejemplo, la del manda, la verdad, por las sensaciones visuales que provocan las regiones, los colores, los símbolos, todo esto que habló Luis del poema visual, la otra parte meditativa que corresponde a las sensaciones táctiles por el movimiento manual de desdoblar el poema, por ejemplo, ¿verdad? Y la del mantra, ¿no? Que son las sensaciones auditivas creadas al recitar el poema muy abundante en aliteraciones, silencios, alusiones rítmicas, musicales, sonoras, ¿no? El mismo poema como que lo va llevando a uno, ¿verdad? En primera instancia, en una primera aproximación, a disfrutarlo de manera intuitiva, pero sí creo que en muchos poemas es necesario un estudio con mayor atención y profundidad. Ok, bien, entonces sí, la poesía nos exige ser estudiosos. Luis, ¿qué opinas? ¿Hasta dónde llega la comprensión en el poema? Sí, yo creo que para mí sí es muy importante, y perdón que lo diga así, no quiero parecer sangrón, pero bueno, es que Gadamer decía que comprender es descubrir. Y descubrir quiere decir, en muchos sentidos, dejarse llevar. Es decir, yo creo que sí es muy importante que empecemos por el hecho de dejarnos llevar en el sentido que el poema nos va diciendo algo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra propia existencia. Entonces, en la medida que nosotros nos abrimos al poema y entramos en el poema, no desde arriba aquí como viéndolo, sino como parte de nosotros mismos, como parte de nuestra propia experiencia de vida, en esa medida realmente vamos degustando, saboreando. Saber está implicado con sabor desde la antigüedad. Entonces, cuando vamos saboreando y vamos entrando en el saber de ese poema, nos va gustando más y entonces vamos entendiendo, comprendiendo de qué se trata. Porque las experiencias de los poemas, independientemente de que sea muy rebuscada a veces la construcción, pues en realidad, si uno se da cuenta, no lo es tanto. Mira, ahorita que dijiste Muerte sin fin, a mí siempre me ha maravillado, y yo di un par de pláticas sobre eso, pero siempre me pareció interesante porque platicaba yo con Eduardo Lizalde, le decía yo, es que cuando dice, ¿cómo inicia el poema? Lleno de mí, sitiado en mi Lleno de mí, epidermis. sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me acosa, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces. Cuando dices lleno de mí, sitiado en mi epidermis, es eso. Estoy orgulloso, soberbio de mí, que soy la creación más grande e importante de Dios, digamos, del mundo, pero al mismo tiempo estoy sitiado por la epidermis, es decir, soy finito. Entonces, cuando vamos encontrando estas cosas, descubriendo esto va haciendo que el poema sea cada vez más agradable y y el lector se va metiendo más porque tiene una capacidad de recepción distinta. Creo yo en eso, y Blanco nos va llevando en ese mismo sentido, y con esto termino, nos va llevando en el mismo sentido del terreno de lo amoroso, pero desde diferentes, digamos, perspectivas, porque lo amoroso se va cambiando, va transformando. Y entonces nuestra vida amorosa también se va transformando y cambiando, y hay que entenderlo así, creo yo. Ok, muchas gracias, Luis. Están muy interesantes sus respuestas. Elizabeth, ¿tú qué piensas? Pues mira, yo creo que la poesía primero se siente y luego se entiende. Creo que toda la poesía, y especialmente la poesía de Octavio Paz, es una poesía que va dirigida no a la razón, no solo va dirigida a la emoción, no solo a la imaginación, sino también a la emoción.
Y en ese sentido, no es un lenguaje referente, o sea, no son referentes, no es la cosa por la cosa, sino es lo que esconde la cosa. Y en ese sentido, comprender un poema implica interpretarlo desde el marco referencial que la persona pueda tener. Hay tres posturas en este momento para la lectura, una que tiene que ver con que el significado esté en el texto, otra que dice que el significado está en el lector, que es toda la teoría de la recepción, y luego la perspectiva sociológica que habla de que nosotros estamos condicionados por el grupo social al que pertenecemos y este grupo social es el que nos permite entrar en el texto. Pero efectivamente entrar en el texto no implica buscar los referentes, no implica agarrar un diccionario y buscar los significados de las palabras cual tal palabras dicen, porque las palabras están desdibujadas y descondidas. Y en la poesía, especialmente en la poesía de paz, esta relación fonética de los términos que utiliza es muy importante porque le va a dar la cadencia rítmica al poema. No es fácil leer en voz alta a Octavio Paz. No es fácil leerlo por los silencios y por las expresiones. El declamador, valga la expresión, tendría que tener los silencios y las palabras, porque los silencios y las palabras son lo que dan el ritmo del poema, y el ritmo del poema es necesario para poder comprenderlo. Si uno no puede entrar a estos elementos necesariamente conceptuales, uno no puede entrar al texto, porque el texto, este texto en especial, la poesía en general y en especial la poesía de Octavio Paz, es interpretable, no comprensible. Bueno, eso es lo que yo creo. Ok, bueno, pues está interesante haberlos escuchado. Yo coincido en algunas cosas y en otras no, pero hoy no me toca a mí participar, pero de verdad ha sido un verdadero placer escucharlos a ustedes, escuchar su perspectiva. Sobre todo yo creo que estos poemas son poemas, eso creo mucho en el proceso también del lector, ¿no? Yo me veo a mí leyendo ese poema cuando tenía 18 años y pues me parecía muy hermosa toda la idea del libro, pero por supuesto no entendía gran cosa. Sin embargo, me parecía bello, pues, ¿no? Y me gustaba cómo sonaba porque podía seguir ese ritmo, ¿no? Que Luis muy claramente ahora nos lo pone en evidencia, ¿no? Ese esas repeticiones que vamos teniendo, pues me parecían bellísimas y es un poema que he leído, pues, en muchos momentos de mi vida y supongo que también ustedes, y pareciera como si fuera también a veces un poema distinto, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho también de poemas como este, ¿no? Como Blanco o como Piedra de Sol, o como lo que decíamos de Muerte sin fin. Y pues yo creo que solamente nos queda pues invitar a nuestro público a que sigan siendo lectores de poesía, ¿no? Y a que la lean muchas veces. Para mí siempre eso es lo importante también, ¿no? O sea, una sola vez pues no es suficiente, ¿no? O sea, la poesía es algo que se tiene que estar apreciando con frecuencia y eso a veces en distintos momentos de la vida, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo a Luis, a Humberto, a Elizabeth, a las personas que nos están viendo desde otras partes del mundo, aunque sean las 2 de la mañana. Espero que les hayamos dado una buena razón para dormir, a ver si no sueñan con Blanco, eso sería alucinante, a ver cómo les va ahorita que se vayan a dormir. Y les agradezco mucho pues a Alejandra que nos está acompañando en el chat también. Agradezco mucho a los compañeros de soporte técnico que nos ayudan a llevar a buen término nuestras presentaciones y al Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y bueno, les recuerdo que esta mesa pues forma parte de un ciclo de mesas sobre la obra de Octavio Paz. Por lo tanto, todavía tenemos la mesa 3 el día viernes y en esta mesa tendremos otras lecturas
que también van a tocar como la primera obra, principalmente la primera parte de la obra de Octavio Paz. Se llama Nuevas Propuestas de Lectura de la obra poética de Octavio Paz. Estarán César Gómez Cañedo, Mariano Ortiz Maciel y Jorge Aguilera, mostrándonos otra línea. Y bueno, sí, lo que creo que pues una de las cosas que podemos comentar aquí es que necesita muchas lecturas todavía esta obra, y los otros poetas también, por supuesto, ¿no? Y también leerlos como en contraste, eso también creo que es muy interesante. Pues les agradezco mucho y los esperamos el viernes para la tercera mesa de este ciclo. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Gracias, Alejandra, Jocelyn, gracias a todos. Gracias. Gracias, Elizabeth. Luis. Gracias. Elizabeth, gracias. Que te vaya muy bien, Humberto. Hasta Cuídense. luego, que estén bien.